Mis invitados esta mañana, la abogada Doris Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública. Abogada, bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. El ingeniero Omar Rivera, aquí a mi lado derecho, director del Grupo de Sociedad Civil. Buenos días. ¿Cómo está, Omar? Mucho gusto, bienvenido. El abogado José Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia. Abogado. Muchas gracias, Renato. Bienvenido. Y don Carlos Hernández, licenciado Carlos Hernández. De ASJ y Transparencia Internacional. No, correcto. No, era otra cosa que le iba a preguntar, pero mejor no se la pregunto en público, sino en privado. Okay. Director de ACJ, Transparencia Internacional. Sí. No es nada malo. Se me ocurrió y se la quise preguntar en público, pero dije no, mejor se la pregunto en privado. Abogada Doris Imelda Madrid, esta ley de secretos oficiales y de clasificación de la información que aprobó el Congreso Nacional de la República, ¿cómo es evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública? Usted es la comisionada presidenta de la institución y bueno, ¿quién mejor que usted para comenzar? Muchas gracias. Esta ley recién creada en el seno del Poder Legislativo, que se llama Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información, es un regreso a aquella lucha que la sociedad hace mucho tiempo tuvo, y esa lucha viene desde lo que es post-Mish. La cooperación internacional decide reconstruir todo Centroamérica, pero siempre y cuando vaya y esté al inverso los principios de lo que es la transparencia y la gobernabilidad. El Estado de Honduras se compromete a respetar la transparencia y los principios de gobernabilidad. Así es como nace la ley de transparencia, con una lucha total de la sociedad en general por la protección a los ciudadanos y para que los ciudadanos participen en la gestión pública, se conviertan en verdaderos auditores sociales y que así puedan pedir rendición de cuenta a sus gobernantes. Hay que tomar en cuenta que la base del principio de la garantía constitucional de la libre expresión, emisión del pensamiento, es el derecho de acceso a la información pública. Sin el derecho de acceso a la información pública no puede haber libre expresión y emisión del pensamiento. Aparte de eso, que se violenta nuestra propia ley, también se violentan convenciones internacionales fuertes, donde Honduras ha sido signatario, y no es posible que dentro de la jerarquía de la ley las convenciones internacionales están sobre la Constitución de la República y una ley secundaria la violenta. Aquí viene la regresividad de los derechos de los ciudadanos. Existe lo que es el principio de la irregresividad de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, la ley es eminentemente inconstitucional. Solicito aquí tanto a los que estamos presentes, así como el presidente actual, don Porfirio Lobo Sosa, el presidente electo, ordenar de inmediato la revisión de esta ley, porque sí se afecta a los derechos de los ciudadanos. Bueno, yo creo que para que la gente se interese y entienda muy bien este asunto, hay que decirle en qué estamos retrocediendo con esta ley de secretos oficiales y clasificación de la información del Estado que el Congreso aprobó antenoche y que fue presentada justamente por el diputado Rodolfo Zelaya, ¿verdad? Así es. La gente quiere saber en qué retrocede Honduras con esta ley. Omar. Bueno, en primer lugar, Renato, nosotros desde la sociedad civil hemos valorado los avances importantes en los últimos años en materia normativa e institucional para garantizar que los hondureños tengamos acceso a la información pública. La aprobación de esta ley de secretos oficiales y de clasificación de la información es una paralela a la ley de transparencia de acceso a la información pública. Y es un debilitamiento de la institucionalidad del IAIP, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Porque el principio básico de la ley es que el funcionario público, sin que medie solicitud alguna, debe colocar a disposición de la ciudadanía toda la información
de la que dispone. Y que aquella que pudiese ser considerada reservada, tiene que ser sometida al escrutinio y análisis de los comisionados, no una autoevaluación si esa información es clasificada secreta o no. Esta ley le da ahora facultades para que el mismo funcionario, el secretario de Estado, el director de una institución desconcentrada, descentralizada, determine él mismo qué información es secreta o no es secreta. Es decir, un contrato que en determinado... Exactamente, o sea, un contrato que en determinado momento sea lesivo a los intereses de la ciudadanía y que sea de autoría de un funcionario público, puede ser clasificada como secreto si así el funcionario lo determina. En este momento, o hasta hace algunos momentos, la ley de acceso a la información pública le daba facultad al instituto, tenían que someter a consideración del instituto y era el pleno de un cuerpo colegiado el que determinaba esa secretividad o no. Esto para nosotros, luego de las grandes luchas que muchos dirigentes de sociedad civil, periodistas, comunicadores sociales, investigadores realizaron para la aprobación de la ley y la puesta en funcionamiento del instituto, a nosotros nos parece esta iniciativa una regresión, un proceso de involución en materia de derechos humanos. Todos estos esfuerzos por crear un clima habilitante para la auditoría social, un clima habilitante para la veeduría ciudadana, hoy, sin duda alguna, se convierte en un clima hostil y en ese sendero por el que caminamos muchas de las organizaciones de sociedad civil, ahora se nos colocan más obstáculos. Nosotros lo lamentamos, realmente lo lamentamos. Y por otro lado hay un aspecto que es más de forma también, que es algo que está caracterizando a este Congreso Nacional en la fase final de su legislatura. Y es ese deseo de aprobar un sinnúmero de legislaciones sin los procedimientos ordinarios que habían caracterizado mucha de la promulgación de la ley. Por ejemplo, la ley de educación. Tuvo todo un proceso de consulta, porque no lo hicieron con esta ley de secretos oficiales, porque a mata caballo y a última hora quieren aprobar estas legislaciones, lo que podría darnos a entender que lo que están es blindándose de frente al próximo gobierno. ¿Por qué razón? Porque este tipo de legislación, pese a que la mayoría de los próximos diputados son oposición, recuerde usted que el próximo presidente puede vetar cualquier tipo de intento de derogación de este tipo de medidas que están actualmente tomando los diputados. Lo lamentamos profundamente y nos sumamos a los esfuerzos que está haciendo la comisionada presidenta del IAIP y muchas otras organizaciones como CELIBRE, ASJ, la Alianza por la Paz y la Justicia, para solicitarle a los diputados que reconsideren una decisión que en primera instancia, Renato, es equivocada, sin el ánimo de caracterizarla como perversa. ¿Y por qué es equivocada? Porque si yo como ciudadano sospecho que un funcionario ha cometido un ilícito, por ejemplo en lo que dijo Omar Rivera, en un contrato, voy donde ese funcionario, quiero conocer esta información, pero ya con esta ley, ese funcionario tiene el derecho de decir, no, eso está reservado. Exacto, exactamente. No, pero yo quiero conocer eso, está reservado, la tengo como reservada la información. ¿A quién acudo yo? Si ya le han quitado esa facultad al Instituto de Acceso a la Información Pública. Exacto. Así lo debemos entender. El instituto ya no puede cumplirle a los ciudadanos, ni tampoco darle cumplimiento a la ley, porque se le ha cercenado esa facultad que conforme a ley y convenciones internacionales se le habían otorgado. Cítame el artículo. Sí, el artículo que expone Omar Rivera.
El artículo 2 de la ley artículo 2. dice: tiene carácter de reservada, sin necesidad de previa calificación, las materias así declaradas por el ordenamiento jurídico vigente en el tema. La clasificación especial reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta se declarará a través de resolución especial del Presidente de la República, del Consejo Nacional de Seguridad, de los secretarios de Estado y presidentes, gerentes y directores de entidades centralizadas en el ámbito de sus respectivas competencias. O sea, todo el Estado, o sea, están las instituciones centralizadas y las descentralizadas. Un ejemplo, Ondutel, el SANA, ENE, Onducor, todo. Todos estos gerentes tienen facultad ahora para decir no les vamos a dar esta información que piden. Exacto. Exacto. Yo tengo la facultad de declarar reservada. Eso es. Ajá. ¿Y si es una picardía la que hay de por medio? Entonces queda en impunidad, Renato. Queda en impunidad. Solo mira el artículo número 3. A los efectos de esta ley podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, mire qué general, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas, es decir, comunicadores sociales, organizaciones de sociedad civil que hacemos veeduría ciudadana, puedan dañar o poner en riesgo la seguridad, la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales. ¿Se escudan en eso? ¿Quién determina los logros de los objetivos nacionales? Imagínese una ley como esta en manos de un ministro tan opaco como Arturo Corrales. Oculta toda la información. Si esta ley hubiera estado aprobada hace unos meses, Renato, Transformemos Honduras no se hubiera podido sentar en este panel y denunciar la compra ilegal de medicamentos, la compra de medicamentos vencidos. ASJ, la Alianza por la Paz y la Justicia, Grupo Sociedad Civil, no hubiera tenido las pruebas suficientes para presentarlas ante el Congreso Nacional y que se interpelaran a los altos funcionarios del sistema de seguridad y justicia. No hubiéramos podido exponer públicamente el mal uso de los fondos de la tasa de seguridad, con los que por cierto se han hecho feria, y hubiera quedado en la oscuridad la compra de las cámaras, la compra de los barcos, de los chalecos antibalas sobrevalorados, de los radares millonarios que está comprando el Estado de Honduras, y todas esas inconsistencias, arbitrariedades que van en detrimento de los intereses sagrados del pueblo hondureño. Es decir, esta ley, para que quede muy claro para la ciudadanía, es la verdadera ley mordaza. Esta ley es la ley antitransparencia. Con esta ley se valida la corrupción, se legitima y se legaliza la corrupción. El funcionario público puede hacer lo que le venga en gana y el Instituto de Acceso a la Información Pública simplemente se queda de brazos cruzados porque se le ha quitado. Ya no tiene razón de ser. No, ya no tiene. Ya no tiene razón de ser Carlos Hernández, el Instituto de Acceso con esta ley. Mire, no, lamentando y sorprendidos. Y lo otro que creo que es importante resaltar es la forma como se aprueba. Esta ley se introduce a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ya está aprobada. Se le dispensan 2 debates y entonces uno se pregunta ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se pretende con todo esto en un momento donde estamos hablando de la intención de tener un gobierno transparente, amplio, donde diversos sectores de la sociedad que amamos este país estamos dispuestos a acompañar esos esfuerzos? Particularmente he tenido la oportunidad de hablar con el presidente electo y hemos hablado de estos temas, pero en ese contexto uno ve este tipo de cosas y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está moviendo todas las teclas ahí para impulsar una ley de esta naturaleza que atenta, ya lo decía, atenta contra los derechos humanos, atenta contra la libertad y fomenta la corrupción? Y eso es grave. Uno hasta se pregunta, ¿será el mismo presidente electo que está promoviendo eso? Hasta esas preguntas surgen. Y yo lo digo así con todo respeto a la institucionalidad de la presidencia y con todo respeto al presidente electo, pero nos estamos preguntando eso. Ya que el presidente electo habla de que será transparente su gobierno, uno se pregunta, ¿y quién está promoviendo estas leyes? Si no es con el visto bueno del presidente electo. ¿Será que el presidente electo, dice uno, se está blindando de muchas cosas que van a suceder en el próximo gobierno y no quiere que sociedad civil y que cualquier hondureño investigue o tenga acceso a información que uno sospeche no ha sido manejada
con transparencia, y que le diga a un gerente, que le diga a cualquier funcionario, no, esta información está reservada, está clasificada aquí como en reserva, no se la podemos brindar. Renato, es que esta ley vulnera uno de los derechos más sagrados que tiene el ciudadano, que es el acceso a la información pública, que es una herramienta esencial para garantizar la lucha contra la corrupción, para garantizar la transparencia, y también es una de las bases para construir democracias sólidas. Está violando pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está violando la Convención Americana de Derechos Humanos, viola la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, y como ya lo ha mencionado la presidenta del IAIP, es un retroceso histórico para el país de aproximadamente 30 años, y es un insulto para toda la sociedad que ha luchado por el Renato, hay un instituto de elemento acceso. importantísimo aquí. ¿Sabe cuál es? Que es que vamos a estar confrontados entre la posición de un funcionario y la posición de un ciudadano. Exacto. ¿Y quién va a terciar? Exacto. En la actualidad, la ventaja que tenemos es que cuando solicitamos una información, por ejemplo, la compra de esos radares, o todo el equipamiento de la policía militar, o en el caso de los medicamentos, o en los procedimientos para contratación de docentes, o en lo que tiene que ver con la distribución del bono 10.000. Si el funcionario cree que esa información no la puede entregar, no puede acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública. Esta ley no le permite a uno oportunidad de poder apelar, de poder ir a una instancia más que los mismos funcionarios, que son los titulares de las actuaciones que pudiéramos estar cuestionando. En tal sentido, yo creo que esto puede ser el inicio de una gestión estatal totalmente oscura, en donde los ciudadanos tengamos dificultades para poder realizar nuestras acciones de veeduría de ciudadanos. Que, como decía la abogada Madrid, después del huracán Mitch hubo un movimiento social de auditoría social, claro, a través de las comisiones ciudadanas de transparencia en los municipios, en las regiones y en las organizaciones que trabajamos temas sectoriales. Entonces, yo creo que el llamado de atención es oportuno, y los ciudadanos deben darse cuenta que uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan. Hoy están transgrediendo, escuche bien, el derecho al acceso a la información pública. Mañana van a transgredir el derecho a la privacidad. Mañana van a ir a transgredir otros derechos que han sido conquistas. En materia de derechos humanos no hay opción a la regresividad, no puede haber opción a la involución. Y esto es un ejemplo claro de un retroceso, y lamentamos muchísimo que en este proceso de transición de frente a un nuevo gobierno, donde deberíamos todos estar sumamente entusiasmados por contribuir hacia el desarrollo del país, se den este tipo de situaciones. Yo apelo a los diputados valientes y transparentes de todas las fuerzas políticas actuales en el Congreso para que nos aclaren este asunto, y les voy a ubicar ahí los teléfonos en pantalla en este momento, para que nos puedan ayudar a entender esto que ha ocurrido. Yo sé que hay mujeres, yo sé que hay hombres, diputados transparentes en el Congreso. Yo apelo a ellos, precisamente a los que votaron por esta ley, a que nos expliquen este asunto. Ayer yo le consulté al ministro Arturo Corrales sobre esto, y me dijo, es que no han vendido bien eso, me dice. Una cosa, dice, es que todos los ciudadanos tengan acceso a la información, dice, que puede ser y pueden tenerla, y otra es divulgarla, dice, pueden tenerla pero no divulgarla. Entonces le digo al ministro, ¿y de qué me sirve tener la información y no divulgarla? Pero es que usted me habla de sus intereses estrictamente periodísticos. Pero bueno, pero para la transparencia, para la veeduría social, ¿de qué le sirve a Carlos Hernández, a Josué Murillo, a Omar Rivera tener la información y no socializarla, no divulgarla? Así es. Absolutamente. De nada le sirve. De nada, exacto. Solo para su consumo, entonces. Y creo que nadie de los que están
para consumo o para fortalecer el morbo. La intención es tener información, divulgarla y generar cambios, porque al final es lo que buscamos, un Estado transparente. La transparencia fortalece la democracia, la transparencia ayuda para que un país pueda caminar por la vía correcta, y justamente es lo que nos tiene alarmado en este momento. Mire, hay un artículo grave aquí, artículo 11, escuche bien. La persona a cuyo conocimiento o poder llegue cualquier materia clasificada, conforme a esta ley, siempre que le conste esta condición, estará obligada a mantener en secreto y entregarla a la autoridad civil, policial o militar más cercana, y si ello no fuese posible, ponerle en conocimiento de esta su descubrimiento o hallazgo. Es decir, si usted anda en búsqueda de un contrato en donde hubo un acto de corrupción, y usted, por cualquier razón, por su habilidad, por su destreza o por los contactos que tenga, logra obtener ese contrato, usted no puede divulgarlo. Usted está obligado a entregar esa información a la autoridad competente. Anda, ¿y esto qué es? ¿Cómo vamos a tolerar o a permitir que esto siga vigente? Una ley mordaza. Pero Esta es una ley mordaza. Una ley mordaza. Omar no terminó el artículo. Mire lo que dice: esta autoridad lo comunicará sin dilación a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, adoptando entre tanto las medidas de protección que su buen juicio le aconseje. O sea, interviene aquí la Dirección de Inteligencia Nacional, y bueno, como es una ley que tiene algunos conceptos tan ambiguos, uno no puede más que provoca temor, y uno dice, bueno, entonces ¿a qué nos estamos exponiendo? ¿Qué pasa si un ciudadano es denunciado porque tiene una información que a su juicio es clasificada, y viene y lo denuncia y va a la dirección y dice, Omar Rivera tiene cierta información que es clasificada? ¿Qué va a pasar? En un sistema como el que tenemos, frágil. ¿La esconden? Por supuesto. ¿La esconden? Claro, claro. Si aquí hay un poquito de temor solo cuando ustedes convocan a conferencias de prensa y divulgan los actos ilícitos, o las malas administraciones, o los actos de corrupción. Estoy sumamente preocupado como están ellos, y debo decirlo. Hay un gran contraste entre el discurso que predica el presidente electo de transparencia en su gobierno y las condiciones que le están creando en el Congreso Nacional para que él gobierne. Oscuras, oscuras, contrastan con la transparencia. Yo pregunto, ¿son iniciativas de algún diputado ahí o arriba de ese diputado o de los diputados está toda una maquinaria del nuevo gobierno para aprobar esto? Claro. Presidente electo, estamos desencantados con las condiciones que este Congreso le está creando, y no sabemos si con su visto bueno o qué es lo que está pasando, porque si es con su visto bueno, están creando condiciones para gobernar en la oscuridad, y eso no es transparencia. Ya hay gente que quiere intervenir después de la pausa. Está el periodista Alex Flores en la línea telefónica. Alex, ¿vas a tener serios problemas ahora? ¿El Heraldo va a tener serios problemas para divulgar sus investigaciones? Porque una de las herramientas que han tenido ustedes justamente es ese acceso a la información pública. Pero ahora con esta ley de secretos oficiales y de clasificación de la información, bueno, no solo ustedes, sino que todos los medios, la sociedad civil, tendremos serios problemas para poder investigar. Buenos días, periodista Alex Flores de Diario El Heraldo, un placer su llamada. Buenos días, Renato, y a sus panelistas. Y en efecto, pues me ha llamado la atención, me ha sorprendido la aprobación de esta ley, que simple y sencillamente es un zarpazo a la libertad de expresión, a la libertad periodística. Y le planteo unos casos de cómo está cercenando
algunas funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, cuando hay una declaración de reserva, con la actual ley, esta declaratoria no necesariamente es total. Siempre genera el espacio de un acceso de un rendijo por medio de una versión pública. La ley de transparencia permite esta posibilidad, que pese a que haya una declaratoria de reserva para mantener bajo secreto la información, exista una versión pública. Por ejemplo, recuerdo yo, creo que aproximadamente fue en el año 2009, se hizo la aprobación de un contrato por parte de la Secretaría de Seguridad. Ese contrato, que tenía que ver con compras de armas, con compras de municiones, fue declarado en reserva, avalado por el IAI. Revisar ese contrato, y a raíz de esa solicitud que hizo su persona, se generó una versión pública de ese contrato de compra de armas y municiones. Claro. Lógicamente, manteniendo bajo reserva, que podría generar algún impacto negativo a la seguridad del Estado. Pero son ejemplos de las consecuencias negativas que genera esta ley, porque ya no habría ni esa posibilidad. Y otro punto rápidamente, esta ley de acceso o ley de secretos establece algunos plazos, 5 años, 10 años, 15 años y 25 años para mantener en reserva toda la información que tiene que ver cuando se declare confidencial, cuando se declare secreta y ultra secreta. Estamos hablando de 5 a 25 años y no hay forma de modificar esos plazos. La ley de transparencia establece 10 años, pero cuando la situación que genere el peligro contra el Estado de divulgar esa información desaparezca, existe la posibilidad de que soliciten que se desclasifique esa información antes de los 10 años. Entonces estamos hablando de dos situaciones también palpables en contra de la libertad de expresión, la libertad periodística, contra la transparencia y contra la rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, periodista Alex Flores de Diario El Heraldo. Gracias por tener esa independencia y esa valentía de plantear las cosas así. Hay infinidad de llamadas en nuestras líneas. Vamos a ver, solo unas 2 llamadas para retomar aquí la temática. E invitamos a cualquiera de los diputados que aprobó esta ley a que nos diga cuál fue el espíritu de la misma, que nos argumenten si lo que han aprobado es para fortalecer la transparencia, porque bajo ese espíritu es que han aprobado, por lo menos eso es lo que han vendido ellos, que es para transparentar las cosas y todo, pero lo que estamos viendo aquí es que este es un retroceso total en Honduras. Y esto, y lo digo con todo respeto, a quien más desprestigia esto es al presidente electo, porque la percepción es que él es el que está creando estas condiciones para gobernar. Yo se lo digo, yo sí estoy preocupado, Estoy preocupado por el futuro de Honduras, estoy preocupado por mi futuro. Yo no sé a partir del 27 de enero si decir estas cosas y enfocar estas cosas van a desagradar al nuevo gobierno. Que yo estoy viendo el futuro a los periodistas de que el que no se alinee va para afuera. Así estoy viendo esto. Pero por la gran confianza, y se lo he dicho al presidente de la Corporación Televicentro, con quien tengo una gran confianza, yo estoy viendo con suma preocupación el futuro de Honduras, hasta el futuro nuestro, hasta la estabilidad nuestra. Cuando un gobierno presiona por sacar a los periodistas que no se alinean, no se adaptan a la forma de gobernar. Yo hasta me estoy viendo ya fuera del periodismo, porque si hay cosa horrible es hacer periodismo en un gobierno que restringe la libertad de expresión. A mí me da temor, y lo digo ahora antes de que el presidente electo haya tomado posesión, para que corrija algunas cosas. No creo que esto lo hayan aprobado en el Congreso sin su visto bueno. Puedo cometer un error con lo que estoy diciendo, porque de repente no es él, pero las condiciones que le están creando para que gobierne son oscuras, como lo dijo Mar Rivera. Permítanme 2 llamadas telefónicas y luego mis invitados intervienen aquí. Primero, ¿a quién tenemos?
Buenos días. Aló, muy A buenos don Héctor Reyes, en San Pedro Sula. Señor Reyes. Gusto saludarle, muy buenos días, don Renato. Sí, es importante mencionar que el día de ayer también se aprobaron leyes, ejemplo, que en el Consejo se aprobó que el entregar crédito en base a los futuros ingresos que van a recibir de la tasa de seguridad. Compras que no están definidas ni cotizadas. Vamos a ver, llámeme de un fijo porque no sé si me está llamando de un celular y no está bien el audio. No está bien el audio, señor Reyes. Por eso lo voy a interrumpir. Llámeme de otro teléfono, por favor. Pero vamos a ver, María Guzmán de Choluteca y luego voy con ustedes aquí. Adelante, María. Buenos días. Sí. Siempre lo escucho yo. Siempre lo escucho, licenciado Renato, pero nunca había podido tener la oportunidad de hablar. A mí me gustaría que el ministro, yo sé que no está hablando de él ahorita, pero que me gustaría que el ministro de Educación fuera al lugar del Pacón Concepción de María Choluteca a ver esa escuela, que allí hice mi primaria yo, pero es una tristeza. Tengo 38 años. Viera esa escuela, ahí no se ve, pero ni una cartulina donde hagan alguna exposición los niños, una tristeza total. Y ahí hay dos familias que dice el maestro que por eso él no hace nada, porque si él hace una cosa dice que no es bueno. Bien. Que el otro. Hay dos familias en ese lugar que todas las ayudas que llegan ahí a esa colonia, a esa comunidad, todas son para ellos. La gente pobre no accede a nada. Bien. Solo son esas familias herreras. Muchas gracias. Cualquier mensaje de la persona es importante para la persona y debe ser importante para nosotros. Claro, los problemas de ellas son importantes. Pero solo les voy a pedir algo. Por la coherencia de la temática que estamos abordando, sujétense a ella. Y en otro programa de educación, pues nos hacen esa denuncia. Aunque, anótenme ese teléfono, ahí yo voy a llamar a la persona para que nos diga y vamos a hacerle un trabajo para TN5. Bueno, retomemos este asunto, Carlos, Josué, Doris Imelda y Omar, de las restricciones y de la regresión del Estado de Honduras en materia de transparencia con esta ley aprobada. Seamos puntuales con los artículos, por favor. Mire, los derechos humanos no pueden entrar en lo que es la irregresividad. Los derechos humanos son progresivos, inicia y son progresivos y van hacia adelante. Es así como esta ley afecta a lo que es la progresividad de los derechos humanos. Afecta al Estado en sentido general, ya que el 75% de la inversión es cooperación internacional, y la cooperación internacional va hacia lo que son los temas de transparencia y gobernabilidad. El 5% del Producto Interno Bruto en Honduras es cooperación internacional. Y esto afecta mucho la posición del Estado de Honduras hacia la posición internacional. Luego, la regresividad de los derechos humanos. En general, la ley afecta enormemente porque todos los puntos que la ley instituye están en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, si ya está esta ley y está la Ley de Transparencia, hay dos leyes. Entra en una enorme confusión con al ciudadano. ¿Cuál va a aplicar? Incluso la redacción de la misma ley dice, no obstante. Entonces, o el uno o el otro. En otros artículos dice sin perjuicio de la aplicación, porque en la ley, de lo que es la Ley de Inteligencia Nacional, ahí también se habla de lo que es el artículo 18 y dice clasificación y prohibición. Y dice, sin perjuicio de lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las actividades, informaciones y documentos de inteligencia tendrán el carácter de reservados, en vista que su contenido es confidencial o secreto por ser elementos a la seguridad y la defensa nacional. Esto ya lo contempla la Ley de Transparencia y lo contempla en el artículo 17, que dice que todos los elementos que lindan con la seguridad del Estado deberán ser reservados. Ya lo dice nuestra ley. Ahora, hay tres leyes
La ley de transparencia, la ley de inteligencia nacional y ahora la ley de secretos y clasificación de la información. Nada más que la ley de secretos y clasificación de la información es más grave, y es más grave porque no le da derecho al ciudadano ni siquiera de apelar. Tampoco da la posibilidad de que lo conozca el instituto. O sea, el instituto con esta ley le quitan la razón de ser, y el instituto ya no podrá realmente ser aquel mecanismo entre el gobierno y la sociedad en general. Y tal vez, Renato, la clasificación que hace, mire lo que dice el artículo 4 de esta ley. Las materias clasificadas serán clasificadas en las categorías de, y hace entonces categoría reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta. Y cuando uno analiza las diferencias entre cada una de esas categorías, uno ve la ambigüedad. Por ejemplo, reservado, dice, nivel inferior en materias clasificadas en el orden nacional es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados. Y uno se pregunta, ¿qué es un efecto institucional no deseado? Carlos, es ahí, Renato, donde privilegian a la entidad estatal y no al ciudadano. Es decir, será reservada en función del perjuicio institucional que se genere, no el perjuicio ciudadano ni colectivo. Sí, claro. No están hablando de Honduras, están hablando de la entidad. Sí. Están hablando, por ejemplo, en Hondutel o en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o en la Secretaría de Seguridad o en la Policía Nacional, velarán por sus intereses, de tal manera que si, por ejemplo, en materia de depuración, como hemos estado denunciando a todos esos oficiales que fueron puestos en disponibilidad y ahora los han reincorporado, si ellos valoran que la institución policial se pone en riesgo, no les va a importar que nosotros estemos preocupados por el riesgo en que esté la ciudadanía. Eso no es, eso es irrelevante. O sea, esta ley es simple y sencillamente un escudo para los burócratas de este país. Esta ley es simple y sencillamente una herramienta para que ellos puedan tener, si desean, una gestión retórica de opacidad y poca transparencia, que ellos lo puedan hacer. Esto no es posible. La otra cosa, ¿qué es en materia de seguridad y defensa lo secreto? El papel higiénico que utilizan en los cuarteles, los costos unitarios de los alimentos que les sirven a los policías, el valor de los chalecos antibalas. Nosotros, por ejemplo, sabemos que una operación contra el crimen organizado, el narcotráfico, claro que tiene que ser secreta. Estamos totalmente de acuerdo. No van a venir a decir aquí que van a desmantelar, por ejemplo, la banda de narcotraficantes en el occidente y le van a explicar al pueblo hondureño cómo lo van a hacer. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es que eso ya lo contempla el Código Penal. Pero que no nos vengan a decir, por ejemplo, que si nosotros tenemos dudas que esos chalecos que compraron los adquirieron costo, no vamos a tener acceso a la información del costo unitario de los chalecos. O por ejemplo, esa transacción para comprar esos radares, muchos dicen que fueron 25 millones de dólares, otros dicen que 30 millones de dólares, que no le van a decir a usted a quién se los compraron, por cuánto se los compraron. El intermediario. El intermediario, la comisión que hubo ahí a la hora de la compra, la calidad de esos radares. Mire, hoy en El Mundo, la vez pasada leíamos, por ejemplo, un reportaje de un proveedor ucraniano que lo que hacen es utilizar esos radares de la Guerra Fría, los pintan, ¿verdad? Les colocan una cubierta moderna, pero son de mala calidad. Entonces, ¿qué es secretividad en materia de seguridad y defensa? No, y la información que deben reservar no la reservan a propósito. Porque hay medios que han divulgado los nombres de las 5 personas cuyos expedientes está analizando la Corte Suprema de Justicia para extraditarlos a Estados Unidos. Exacto. No debería ser reservada esa información. ¿Quién filtró esa información? ¿Con qué objetivo filtraron esa información? Esa
Estas 5 personas no están detenidas. Claro. No la habrán filtrado para que estas personas estuvieran advertidas y huyeran del país y se escondieran. Claro. Mire qué contradicciones. Sí. La información que debería ser reservada, el país no la reserva, claro, la divulgan para advertir a quienes andan en actos ilícitos que huyan. Claro. Porque ¿cómo puede interpretar uno que ya los medios de comunicación conozcan los nombres de esas 5 personas cuyos expedientes está analizando la Corte Suprema para extraditarlos? Claro, no, esas son las contradicciones. Y algo más delicado, que también yo vi en las noticias anoche, que también se dice que magistrado lleva y ventila el expediente. Claro, entonces, esa información contra de la seguridad, claro, del magistrado que maneja el expediente, más lo de su familia, claro, y el grupo que lo rodea. Esa información debe ser reservada. ¿Y de dónde surge esa información? No se reserva lo que debe reservarse. ¿De dónde surge esa información si no es de los que están metidos ahí adentro? Claro. ¿No será con el ánimo de que maten a uno de esos magistrados que está ventilando los casos? Miren, esto es una contradicción total. Reservar la información, porque así lo vemos nosotros aquí. Así lo vemos. Porque sí hay información reservada. Están clasificando esas informaciones y reservándolas para que primen los actos de corrupción en Honduras. Y las cosas que deberían ser reservadas para luchar contra el crimen organizado, las están revelando. Revelando los nombres de los jueces que están ahí analizando cada expediente. ¿Con qué objetivo revelan el nombre del juez? ¿En riesgo? ¿O con qué objetivo revelan el nombre del expediente del extraditable? Para que huya. Caramba, el país parece que lo estamos poniendo patas arriba desde el 27 de enero. Después de la pausa seguimos aquí en Frente a Frente. Nosotros no podemos permitir eso. Vamos a resumir todo lo que hemos discutido esta mañana aquí Frente a Frente con la periodista Jenny Santos sobre esta ley de decretos oficiales y de clasificación de la información. La ley de secretos oficiales y clasificación de la información, aprobada la noche del martes por el Congreso Nacional, otorga amplias potestades a los funcionarios públicos al no establecer los criterios que regirán la reserva de la información. La legislación está formulada de manera que no limita la libertad del empleado público para actuar a discreción cuando considere que contratos, documentos, informaciones y datos ameriten sepultarse. Y es que el artículo 1 reza que podrán ser declaradas como materias clasificadas aquellas informaciones que puedan dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales. Este último lineamiento es ambiguo, pues alegando que se pone en riesgo el logro de los objetivos nacionales, los funcionarios podrán reservar la información que deseen. Y al momento de que el que genera la información, que en este caso es el Estado, también la va a calificar como reservada, el mismo está siendo juez y parte. Y no puede ser, no puede generar, ni debe generar, puede generar la información, pero no debe calificarla como reservada, porque entonces hasta la compra de un vehículo va a ser reservada, la compra de un lápiz va a ser reservada, los temas de seguridad de Estado va a ser reservado, todo va a ser reservado, porque no hay límite para el servidor público lo que es o no reservado. Esta disposición legislativa determina 4 tipos de categorías para clasificar la información: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto. Además, prolonga el tiempo en el que una información permanecerá sepultada. La información reservada podrá desclasificarse después de 5 años, la confidencial después de 10, la secreta después de 15 y la ultrasecreta después de 25 años. Sin embargo, estos periodos podrán extenderse. En el artículo 11, la ley establece que cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a estos el carácter de la misma con el objeto de que se respete su clasificación, violentando artículos constitucionales y el artículo 16 y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza
el ejercicio periodístico. Además, a los funcionarios y los empleados públicos se les obliga a guardar, reservar y mantener el carácter de las materias clasificadas y su contenido aún después de la finalización de sus funciones. Esta legislación traerá graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo, denuncia el diputado Darío Vanegas. Las explicaciones sobre esa hemorragia de leyes que está produciendo el Congreso en esta semana debe dárselo la bancada aplanadora del Partido Nacional, acostumbrada a un tratamiento dictatorial de la agenda del Congreso y preparándole al próximo presidente de la República una atmósfera legal para que gobierne como si hubiésemos elegido un rey. Algunos parlamentarios lamentan que temas tan delicados e importantes se traten con ligereza en el Palacio Legislativo. Lástima que temas tan serios se estén tratando con esa ligereza de parte de una bancada que ve que el tiempo se le agota para poder tratar los temas con el absolutismo y con el estilo dictatorial con el que lo han estado haciendo y produciendo leyes por la vía del fast track como que si estuviésemos produciendo comida rápida, todo para complacer los deseos de concentrar el poder en una sola persona. Los parlamentarios además denunciaron que esta ley fue introducida al legislativo a la 1 de la tarde del martes, aprobándose sin mayor discusión 3 horas después. Jenny Santos, Telenoticias. No, el diputado Darío Vanegas lo dice con absoluta claridad. Ha mencionado Darío 2 cosas importantes. Lo primero, la ligereza con que está actuando el actual Congreso Nacional para aprobar a matacaballo decretos legislativos sin la suficiente discusión, sin la consulta a los sectores de sociedad civil que intervienen en estos asuntos. Y lo otro es que da la impresión de que están creando condiciones para que la próxima gestión gubernamental pueda actuar sin freno. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que llamar a la preocupación, sí, porque el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y una administración pública sin freno, una institucionalidad pública sin contrapesos, puede ser nociva para los intereses del país, puede ser nociva para los intereses de todos los hondureños, Renato, y yo creo que aquí sí los movimientos sociales, los comunicadores sociales, los investigadores, los funcionarios públicos que están involucrados en la materia, como la Comisión, debemos buscar un mecanismo para revertir esta legislación, aún y cuando los que la aprobaron no estén en disposición de revertir esta situación. Yo creo que tenemos que buscar los medios, porque este puede ser un instrumento muy perjudicial para los intereses del pueblo hondureño. Yo me imagino, Renato, que los diputados deberían de saber que Honduras se somete regularmente a evaluaciones en temas de transparencia. Y hay varios indicadores que miden justamente el acceso a la información, indicadores PEFA, lo del lobby, acabamos de firmar el Pacto de Gobierno Abierto que justamente buscaba fortalecer el Instituto de Acceso a la Información. Y en un contexto donde el país tiene problemas, donde la cooperación internacional es importante, mire, ahorita en este momento hay alarma. Nosotros ya tenemos reunión con los cooperantes, a nivel internacional están llamando y están preocupados y dicen, ¿qué es lo que está pasando en Honduras? Porque diversos sectores, al igual que nosotros, ven que esto es un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país, que lamentablemente a nivel de la región tenemos el índice de percepción más alto. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué están pensando los señores diputados? ¿Tienen un poco de conciencia y amor a este país? Este país que se está desangrando, pero que también cada día los actos de corrupción son mayores y con trascendencia muy fuerte. Y es ahí entonces donde nosotros más bien pediríamos a diversos grupos de la sociedad, porque esto no es una lucha, no debe ser solamente sociedad civil, tiene que ser, esto afecta a la empresa privada, esto afecta al periodismo, esto afecta a todos los ciudadanos, esto afecta al país
la competitividad. Tenemos que buscar los mecanismos de hacer entender a los señores diputados, al presidente electo, este país requiere un compromiso serio, un compromiso responsable para que pueda caminar por la vía de la gobernabilidad y buscar mecanismos que efectivamente fortalezcan la transparencia y no regresemos más bien a la opacidad y al pasado. Bueno, no llamó ningún diputado, quiere decir que ninguno de los diputados que aprobó esto puede defender eso. Fíjese que eso mismo pensaba, cuando tuvimos el programa sobre la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Recuerdo que llamó Rodolfo Zelaya, el proyectista de esta nefasta ley, también Mario Pérez, recuerdo que Valdía llamó, pero en este momento creo que sienten la vergüenza de haber sido expuesto públicamente, porque esto transgrede todos los principios de derechos humanos, sí. Y claro, es una mordaza para ustedes como comunicadores sociales y para nosotros como sociedad civil. Ahora, la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública en el artículo 22 dice: las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, por supuesto, proporcionándoles la información solicitada sin más restricciones que las contempladas en esta ley y en las demás leyes de la República. Pero con esta ley que han aprobado, claro, eso prácticamente de oficio queda derogado. Es importante, el mensaje que queremos dejar el día de hoy es que los periodistas, la sociedad civil y la ciudadanía en general debemos unirnos y no permitir que este tipo de leyes entren en vigencia. Mire, el día de hoy tenemos una conferencia de prensa a las 9 de la mañana, hemos invitado al Instituto de Acceso a la Información Pública, queremos que los comisionados sepan que nosotros como sociedad civil estamos preocupados por la situación que estamos por vivir, como usted dice. ¿Qué nos espera después de la toma de posesión? Nosotros no queremos un gobierno que se caracterice por la opacidad, que vuelva a implementar la cultura del secretismo. Queremos un gobierno abierto, queremos un gobierno transparente, pero para eso debemos unirnos como pueblo hondureño. Entonces el día de hoy a las 9:30 de la mañana en el Hotel Marriott tenemos una conferencia de prensa. Estamos invitando a periodistas, estamos invitando a un grupo muy amplio de sociedad civil y esperamos también el apoyo de ustedes, Renato. Tal vez, Renato, hemos estado con la comisión de transición, aún con el presidente electo, y recuerdo que en una de las conversaciones él decía: ¿qué podemos hacer como país para revertir esos índices que nos tienen en condiciones tan degradantes, ¿verdad? Porque siempre andamos, y bueno, y empezamos juntos, y hay varios sectores ahí, bueno, a dar cuáles son las líneas, ¿verdad? Si Honduras quiere superar en los próximos 4 años este indicador que andamos mal y que esto nos afecta en la competitividad, que no nos permite accesar a una... Hagamos y todas esas estrategias iban orientadas a fortalecer la transparencia, a fortalecer los mecanismos para control de la impunidad, pero en el marco de todo eso uno ve esto y uno dice, esto hace que en los próximos índices Honduras, si estábamos en el penúltimo, vamos al último, y no solamente eso. Y uno dude, y uno empiece a dudar del discurso del presidente electo. Y no solamente en todos los ámbitos, ve usted, llaman a un pacto fiscal y meten el paquetazo tributario. Y quieren llamar a un pacto político y quieren unilateralmente aprobar las reformas electorales. Quieren llamar a un pacto por la transparencia y dan zarpazo a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Mire, hay un elemento importante. Después de la pausa, de la pausa, Omar Rivera y nuestros invitados aquí en Frente a Frente. Bueno, agradezco al ministro de Educación, don Marlon Escoto, por el mensaje. Hoy mismo vamos a revisar ese caso del colegio que no ha dado el título a las hijas de la señora de la denuncia. La regularización de
de los centros privados como el señalado ha evidenciado el mal funcionamiento de los Marlon Escoto. Doctor Escoto, y mire que aquí nos han llegado varias denuncias de una situación similar en varios colegios. Vamos a ver si tenemos tiempo para dar a conocer los nombres de esos colegios. Que al igual que denunció la señora, hacen lo mismo. No entregan los títulos a los estudiantes. Omar, usted tenía algo pendiente. Que el instituto en los últimos meses, con el apoyo de la sociedad civil, ha impulsado un proceso riguroso de evaluación de los portales de transparencia y sobre la base del incumplimiento de la ley, ha llamado a audiencias públicas a muchos funcionarios. Y no solamente eso, ha notificado y está listo para sancionar a muchos de los que violentaron esta ley. Ojalá, Renato, esta legislación no vaya encaminada a destruir el Instituto de Acceso a la Información Pública, para evitar lo destruye. Que esa acción de verificación del cumplimiento de la ley de las instituciones obligadas, que es facultad del instituto. Así es. Pero entonces, este contenido va más allá de eso. Este contenido es para ocultar toda la información. Yo así lo veo. Para que no tengamos acceso a descubrir nada. Claro. Yo siento que esto va más allá de una simple represalia al Instituto de Acceso a la Información Pública. Si el tema era llevar la información reservada del tema de seguridad nacional, uno circunscribirse al Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa, no como dice el artículo 3, a todos los entes del Estado, a toda la administración central y a toda la administración descentralizada. ¿Qué le quiere decir eso? Entonces, es toda la información del Estado, toda será reservada. Entonces, como Instituto de Acceso a la Información Pública, lamentablemente tenemos que decirle a los ciudadanos que el Instituto no va a poder cumplirles con ese gran mandato que tiene a través de la ley y a través de las convenciones internacionales, porque definitivamente se ha cercenado todo lo que es las facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública. Realmente ahora sí quedará en un verdadero elefante blanco. Tenía un repunte el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya no lo tendrá, no lo seguirá. Quiero dejar constancia que se ha cercenado todo el actuar del Instituto de Acceso a la Información Pública. No tiene razón de ser que así como crearon vía ley el instituto, así deroguen esa ley. Exactamente. Porque eso es gastar pólvora en sopilotes. Así es. Ya desaparezcan el Instituto de Acceso a la Información Pública y nos ahorramos unos cuantos millones. 32 millones. Sí. Señores del Congreso, los invitamos a que deroguen la ley de creación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, podrán ahorrarse 32 millones en el instituto, pero el costo por corrupción que esta ley va a generar van a ser de cientos de millones. Sí, por supuesto. El abogado Jair López está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, abogado López. Buenos días, Renato, y buenos días a sus estimados panelistas. Solamente quisiera agregar algunos puntos ya debatidos por ellos, son del tiempo, voy a ser breve. El derecho de libertad de expresión, y eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene dos dimensiones. El primero, el derecho del ciudadano a expresar sus ideas, y también el derecho de informarse. Y realmente esta ley lo que está haciendo es atentar directamente contra ese derecho fundamental de libertad de expresión. Mi libertad de expresión como ciudadano se ve menoscabada en la medida que se me nieguen los espacios para pronunciarme. Y si hay una ley que regula ciertas materias que con la excusa de seguridad no podré yo conocer las maneras en que se están contratando diferentes cosas por parte del Estado, me están evitando como ciudadano. Y es un derecho que de toda la ciudadanía de poder cuestionar o someter a escrutinio esas decisiones públicas. Esta ley menoscaba directamente este derecho fundamental de libertad de expresión, evitando precisamente someter al escrutinio público este tipo de materias que son esenciales. Y además hay que agregar que lamentablemente con los plazos señalados ahí de restricción en esas diferentes categorías que han mencionado los panelistas, lo que se está fomentando es la impunidad, claramente, porque si se le está concediendo términos tan grandes
grandes, como por ejemplo 20, 25 años, a actos de contratación que se están realizando, ellos lo que está haciendo es evitar la posible investigación en su tiempo de esos actos y proceder a ejercer las acciones en su tiempo. Las acciones penales tienen su término de vencimiento y con esos plazos tan extendidos va a ser imposible perseguir un posible acto de corrupción que en materia de esta ley se esté produciendo. De tal manera que, más bien, y como bien señalan los panelistas, en materia de derechos humanos son progresivos, nunca pueden ir de manera regresiva, y lo que debería preocuparse más bien este Congreso es elevar a categoría fundamental el derecho de libertad de acceso a la información pública. Más bien esos son los avances que debería de tenerse con este tipo de libertades ciudadanas. Le agradezco la participación que me toma. Muy bien, abogado Yair López. En 2 mensajes voy a resumir la gran cantidad de mensajes recibidos. ¿Y el CNA se está prestando a esto? Ya el presidente dijo que ellos lo van a validar. Señor del CNA, pongan mucha atención a estas cosas. ¿Y el Consejo Nacional Anticorrupción se está prestando a esto? Ya el presidente dijo que ellos lo van a validar. Señores del CNA, a reflexionar sobre esto. Y otro mensaje, yo tengo derecho a saber. Ellos son los... Otro mensaje, el pueblo no va a permitir esa ley. No queremos vivir como Venezuela y vamos a defender la libertad de expresión. Y así, comprendo la preocupación, pero me imagino que la ley no se refiere a cuestiones económicas, sino más bien secretos de hegemonía política. La ley se refiere a todo. A todo. El gerente del SANA, si el gerente de Hondutel, si el ministro fulano, si el gerente del ministerio tal, dice, esta información es reservada, quedó reservada. Y acudimos al Instituto de Acción a la Información Pública. No podemos darle respuesta porque esta ley de acceso a la información. Otra cosa que no se ha dicho, que esta ley limite el actuar del Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Linda con la ley orgánica y reglamento del Tribunal Superior de Cuentas, porque ya le está diciendo a todos a toda la administración central y descentralizada que no tienen por qué dar información. Muy bien, está en línea el general Julián Pacheco, el director de Investigación e Inteligencia del Estado, después de la pausa comercial. Pues yo me doy por aludido como director, soy responsable de la seguridad del Estado, de todas las instituciones también que conforman el Estado, y sí me gustaría participar para aclarar algunos asuntos en este tema de la ley. Yo creo que se ha malentendido el alcance de la ley. Solo le voy a poner 2 ejemplos, Renato. Sí. Mire, cuando el caso del periodista Aníbal Barros, todo el trabajo que hicieron los agentes de investigación de la policía, los fiscales, toda la información se publicó en los periódicos. Ahí estamos exponiendo la vida de los agentes que trabajaron en este caso y sus familiares. Le voy a exponer el otro caso. Se publicó todo el caso también que el Ministerio Público investigó sobre el caso de esta jueza Wendy Caballero, que se vio involucrado en un tema ahí de corrupción con delincuentes, supuestamente. Pero también se publicó en los periódicos. Entonces, lo que estamos tratando es, Renato, de proteger a funcionarios del Estado que también exponen su vida en defensa de la sociedad. Y allí otro tema de interés nacional, como por ejemplo la compra de los radares. Los compra de los radares son temas de seguridad nacional. No podemos estar publicando cuánto vale, qué alcances tiene, qué capacidades tiene un equipo que se compra, que es para proteger el territorio nacional. Como toda ley, y la abogada Madrid lo sabe también, que toda ley tiene su reglamento, esa ley se va a reglamentar, no es al antojo de cada ministro que él deba decir qué ley se va a clasificar y cuál no. Y quiero decirle que todos los países ordenados, organizados y democráticos tienen este tipo de leyes. Se los voy a poner un ejemplo: lo tiene España, lo tiene Chile, lo tiene Colombia, ¿verdad? Lo tiene otros países de Latinoamérica también. Entonces eso no tiene aquí la ley. El objetivo de la ley no es cercenar derechos ni libertades públicas. El artículo 2
es claro, donde dice que los entes del Estado están sometidos a actividad al principio de transparencia. Ahí está contenido también el artículo, y también, así por el poco tiempo que tenemos, el artículo 7, en el cuarto párrafo dice: solo invocando y fundamentando interés nacional o público se puede solicitar la desclasificación en materia clasificada antes de vencer el plazo respectivo. El órgano correspondiente resolverá en un término de 30 días la presente solicitud. Lo que queremos es que no se convierta la información que involucra a funcionarios que comprometen también su vida y que tengan que aparecer el trabajo que ellos hacen en los medios de comunicación. Entiendo que vivimos en un Estado de Derecho y que debe también haber libertad de expresión. Adelante. Muchas gracias, general. A menos que ustedes tengan alguna observación a lo dicho por el general Pacheco. Sí. Muy bien. Lo que explicaba, Espéreme, general. Lo que explicaba el general Julián Pacheco, los ejemplos que da son errores de proceder en una investigación. Los errores de proceder en una investigación se solventan de la misma forma, y eso ya lo contempla también el Código Procesal Penal. Pero los errores de proceder no ameritan una legislación. Ya la legislación, para lo que son los temas de seguridad nacional, ya los contempla la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública en su artículo 17, que es reservada toda aquella información que linda con la seguridad del Estado. No solamente en ese tema, también en el tema de la niñez, en el tema de derechos tutelados por la Constitución de la República, en las negociaciones internacionales, en las políticas monetarias también. Entonces, ya eso ya lo tiene la ley. Pienso de que se ha tratado de querer hacer algo por el bien de las personas, por el bien del país, por el bien de la seguridad del Estado, pero para eso mi sugerencia, con todo respeto a todas las autoridades, es la revisión y actualización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que esos puntos que indicaba el general Julián Pacheco y otros puntos que linda con la seguridad del Estado, con información que debe ser reservada, debe reformarse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya a este momento amerita. Los derechos fundamentales son progresivos y ameritan una revisión constante, y por eso amerita la revisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero no poner una ley paralela a la Ley de Transparencia, porque entonces el instituto no tiene razón de ser, y no veo la razón porque el Estado tiene que seguir pagando un presupuesto de 32 millones para que estemos cumpliendo una ley que no tiene efectividad dentro de la sociedad. No únicamente se puede justificar, garantizar la seguridad de los funcionarios del Estado en detrimento de los derechos de la población hondureña. Yo creo que los hoy esgrimidos por el general no son lo suficientemente sólidos, en el sentido de que si la información se filtró a la prensa cuando se investigaba la muerte de Aníbal Barro o la investigación sobre la señora Caballero, la juez, eso no amerita aprobar una legislación que limite las libertades y derechos humanos. Yo creo que él debería acompañarnos, porque ese clima habilitante a la sociedad civil en materia de auditoría social, seguridad, inteligencia y justicia podría mejorar su trabajo y no volver un clima hostil ante quienes desarrollamos este tipo de actividades. Es decir, no se puede privilegiar a los funcionarios públicos colocando en una segunda categoría a los ciudadanos. Sí. Exactamente. No, y a mí me llama la atención que dice que no puede compartir con la ciudadanía el precio de los radares. Es que nosotros no queremos saber cómo los van a utilizar operativamente, a dónde los van a colocar. Es decir, esos son dineros del pueblo, tenemos derecho a saber cuánto se ha invertido. Además, mire, no existe seguridad ciudadana en el nuevo paradigma de seguridad ciudadana sin acceso a la información pública y el respeto a los derechos humanos. Y este artículo 3, general Pacheco: a los efectos de esta ley podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetivos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales.
Es el logro de los objetivos No nacionales. nos pueden dar todo con el dedo. No, llama la atención la Es que exclusión, Renato. los objetivos nacionales es excesivamente genérico. Claro. Ok. Es el abanico Pero ¿quién lo total de la determina? administración Pero del es que no Estado. solamente ¿Quién lo lo determina determina El y mismo quién lo funcionario califica? dice, este es un objetivo nacional. No solamente Eso es decir, mire, llama la atención la exclusión que hacen. En el artículo 15 al final dice, la exclusión del deber de declarar sobre materias clasificadas no aplicará para los casos que el servidor público posee información relacionada con la presunta comisión de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, violencia sexual masiva o crímenes de lesa humanidad. Y uno dice, ¿y la corrupción qué? Entonces, ¿por qué no se incluye la corrupción? Y Porque por esta eso ley ahí es para entonces proteger a los el temor y nuestra afirmación de que al final es una ley que va a fortalecer la Esta ley es impunidad para y también la proteger los corrupción. corruptos. Esta ley es para promover la impunidad. Esta es la ley antitransparencia, como se lo mencionaba al inicio del programa. Termino con el general Pacheco. General, Gracias, Renato. Este es un tema que puede ser discutido. Yo estoy dispuesto a reunirme con darles más detalles que yo no puedo dar en público y que se los puedo explicar a la abogada de Madrid y a los distinguidos miembros que están en el panel ahí. bien, muchas gracias, general Julián Pacheco, Gracias, director de señor. Investigación e Inteligencia del Estado. Mire, yo pienso, le agradezco muchísimo al general esa invitación. Créame que inmediatamente me voy a buscar a usted, somos conocidos, amigos, y me voy a buscar a usted para que nos sentemos punto a punto. Se trata de eso, de construir un mejor país. Aquí todos queremos una mejor Honduras, pero debemos sumar, no restar. La ley de transparencia dice que toda iniciativa que entra al Congreso Nacional de la República, previa a ser discutida en el seno de la Cámara, debe conocerla la sociedad. Y la sociedad debió conocerla antes, número uno. Número dos, hay una institución, el Instituto de Acceso a la Información Pública, debimos conocerlos, pedirnos una opinión. Si bien es cierto, los dictámenes, las opiniones no son vinculantes, pero debió dársenos el derecho de poder opinar. No opinar tal como lo estamos haciendo en este momento, sino opinar previamente a que la ley llegara al seno del Congreso y estando en el seno del Congreso, darnos participación a fin de construir una mejor Honduras. Muchas gracias. Bien, se me terminó el tiempo. Fue un error no haber involucrado a todos los sectores de la sociedad en la aprobación de la ley. Y va a ser un error no escuchar este clamor de obstaculizar el acceso a la información pública. Cometemos un grave error. Los últimos 40 días de legislación en el Congreso difieren totalmente de los mecanismos que utilizaron en 3 años y meses de legislación, que socializaban la ley fundamental de educación. Aprobando toda materia. Sí. En estos últimos 40 días han hecho todo lo contrario. Tal vez muy breve, Renato, solo decir, uno es que una vez que se publique nosotros vamos a poner un recurso, hemos hecho ya un análisis preliminar, sabemos que esto, y vamos a ir incluso a instancias internacionales de ser necesario, no quisiéramos, llamamos a la cordura, a los diputados, al presidente para que pueda tomar en consideración nuestras opiniones. Por otro, invitar a la población a las 9 de la mañana, en unos minutos vamos a estar ahí. Creo que esto nos afecta a todos, afecta a todo el pueblo hondureño y debemos de buscar los mecanismos para hacer que reconsideren este tipo de decisiones. En el Hotel Marriott hasta ahora a las 9. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes en especial. Buenos días.